El ejercicio 5' nos dice, una esfera de radio A cargada uniformemente con densidad de ρ posee un agujero esférico de radio B menor a en su interior. El centro del agujero está a una distancia A menos B, o sea, menor a menos B del centro de la esfera. Es decir que el hueco de radio B no es concéntrico, o sea, no tienen el mismo centro con la esfera de radio A. Obtenga el valor del campo eléctrico sobre el eje de simetría de la configuración. Y nos pide verificar que en el centro del agujero el vector o el valor del campo eléctrico hubiera sido el mismo si no se practicaba el agujero. Bueno, vamos a eso. Es muy importante recordar de que nosotros en este ejercicio que nos damos cuenta, si bien es una esfera, nosotros tenemos que acordarnos cuándo nos resulta útil a nosotros aplicar la ley de Gauss, ¿verdad? Nosotros aplicábamos ley de Gauss cuando era maciza porque sabíamos de que todos los campos eléctricos eran acá constantes, ¿verdad? Y perpendiculares a la superficie gaussiana que elegimos, ¿verdad? Sin embargo, acá si yo hago mi superficie gaussiana, sería algo así. Yo inicialmente no puedo saber cómo van a ser, si va a cumplir mis dos condiciones de usar la ley de Gauss. Entonces, recordemos que la ley de Gauss es útil cuando tenemos una configuración de caras cuya simetría nos permite inferir la dirección del campo eléctrico con la superficie gaussiana que elegimos, ¿verdad? Entonces, como dije anteriormente, debe ser constante y perpendicular, ¿verdad? ¿Dónde ocurren eso? Generalmente en esferas y cilindros. En esta situación resulta algo útil de recordar el principio de superposición, ¿verdad? ¿Qué ocurre con el principio de superposición? Nos ayuda a obtener el campo de una configuración. ¿Cómo? Sumando cada una de sus partes. Nosotros vamos a obtener el campo eléctrico de la esfera con hueco haciendo mi esfera, el campo eléctrico de mi esfera inicial más el campo eléctrico de mi esfera hueca. Entonces, hagamos eso. Si se acuerdan nosotros, vamos a analizar. Analizando A, sabemos que mi flujo eléctrico en A, o mi esfera 1, va a ser mi campo eléctrico por A, como es distribuido uniforme, mi carga encerrada, epsilon sub 0. Si se dan cuenta, nosotros sabemos que el área de mi esfera es 4pi r cuadrado. Mi carga encerrada sabemos que es densidad por volumen, como es distribuido uniformemente, Q es ρ por B, porque ρ era igual a Q sobre B. Mi volumen yo puedo reemplazar, que es 4/3, voy a escribir así, 4/3 pi radio al cubo epsilon sub 0. Entonces voy a poder simplificar cuánto sigue. Este con este, este con este. Y me queda que mi campo eléctrico es ρ por R 3 epsilon sub 0. Yo puedo normalizar, que sería hacer el vector dividido su módulo radial, que me queda simplemente 3 epsilon sub 0 en el denominador, mi dirección radial. Ojo, eso ocurriría, si se dan cuenta, en mi esfera de 0, siempre que mi superficie gaussiana esté dentro de mi radio. Ojo, voy a poner en rojo, para un R menor a A. Si yo analizaba para un R fuera de mi centro, mi carga de dentro ya no va a ser constante, ¿verdad? Ya va a ser un valor. ¿Cuánto sigue? E1 va a ser igual a 4, o sea,
mi flujo eléctrico 4pi R cuadrado por mi campo eléctrico va a ser igual a ρ 4pi, pero ahora mi radio va a ser R cubo sobre 3 epsilon sub 0. Entonces yo puedo eliminar este con este. Mi E1 ρ R cubo R cuadrado 3 epsilon sub 0. Vamos a ordenar así. Epsilon sub 0. Genial. Entonces nosotros podemos hacer lo mismo de hace rato de darle la dirección. Y me quedaría R cubo 3R cubo epsilon sub 0 R. Si queremos trabajar de forma vectorial, podemos dejar el módulo nomás tranquilamente. Entonces yo ya tengo para mi radio mayor AA o radio a la esfera, y también tengo para el interior. Bueno, vamos ahora a analizar el segundo término. Voy a copiar esto idéntico y analicemos el término número 2, el campo eléctrico 2. Si se dan cuenta, aquí, llamémoslo B, analizando B, primero que nada, hagamos esta esferita, ¿verdad? Entonces, yo voy a estar trabajando en el eje, ¿verdad? Z, que elegimos acá como eje de simetría, según el gráfico que tenemos ahí, y no está centrado en el origen, ¿verdad? Su centro está en D, ¿verdad? Este es Z igual a D, este es Z igual a 0. Entonces, nosotros el vector de posición, ¿verdad? Sería básicamente el 0, Z menos D, ¿verdad? Entonces, eso es muy interesante porque podemos decir que anteriormente nuestra esfera estaba en el origen. O sea, esa Z o ese R era Z veces Z, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Podemos calcular un punto del campo mediante Z, una distancia Z, ¿verdad? Pero ahora nosotros va a estar una esfera desplazada, ya no está en el origen. Entonces va a estar a una distancia de hacia arriba, Z igual a D. Si yo quiero calcular el campo, ¿verdad? En un punto, ¿verdad? ¿Cómo tendría para saber qué tan lejos está un punto del centro de esta esfera, ¿verdad? Por ejemplo, este Z obtendríamos como Z menos mi D. Tendría esta distancia al centro. A eso es lo que quería llegar. Ahí se entendió mejor. Entonces, yo voy a poder hacerlo que todos los puntos que pueda obtener ahí van a tener esta dirección. O podemos llamarle J o K. En este caso queda como el eje vertical, por eso quiere confundir. Pero bueno, ahí no hay duda. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo reemplazar, como dije anteriormente, teníamos estas ecuaciones y ya puedo tener mi R o puedo obtener mi radio, como quieran llamarlo. Entonces me quedaría que mi esfera ahora sería, hagámoslo, mi flujo eléctrico 2 va a ser igual a E2 por A 4pi. Esto siempre va a ser para
el radio interior, ¿cuánto sería? Un B menor a Z menos D inicialmente. Vamos a ser más lindo. Para que sea el interior al radio, para un radio o un B dentro de mi esfera hueca sería así, 4pi radio cuadrado igual a mi carga encerrada, que ya vimos que carga encerrada va a ser ρ por B, 4pi r cubo 3 epsilon sub 0. ¿Y qué ocurre acá? Este se puede ir con este otra vez. Y me queda el clásico R3 epsilon sub 0. Si yo quiero mi módulo, acordemos que ahora mi radio va a ser este Z menos D. Si acá yo quiero analizar este radio o este radio, voy a tener que, si este es mi Z, esto va a ser un Z menos D. O sea, la posición de este punto A va a ser Z menos B. Entonces me queda, también me faltó colocar acá que este sí está cargado por menos ρ. Entonces menos ρ, su radio es Z menos D, 3 epsilon sub 0. Entonces va a tener el eje, o la dirección del eje Z. Pero, ¿qué ocurre cuando esa distancia Z menos D, ¿verdad?, es mayor a B? O sea, ocurre fuera. Nosotros pues vamos a tener varias zonas de estudio. ¿Cuáles son las zonas interesantes o importantes? Primero, voy a obtener mi zona número 1, que es afuera. Zona 1. Después mi zona de interés 2 va a ser acá, ¿verdad?, como si fuera maciza. Y después, acá vamos a graficar para que sea mejor. Esto. Y después mi zona 3 es la zona hueca. Esa zona pues me interesa donde empieza a cambiar mi supuesto campo eléctrico. Acá, por ejemplo, sería igual que la zona 2. Y acá sería igual que la zona 1. ¿Ok? Porque zona 1 es fuera, zona 2 es como si fuera maciza y zona 3 es donde está hueca. Entonces, si nos damos cuenta, yo ya puedo obtener también para Z mayor a B, ¿verdad? Entonces yo tendría que mi campo o mi flujo eléctrico va a ser igual a, ya va a ser una constante, una carga constante, porque yo ya analicé lo que vimos anteriormente en clase, que por acá yo no voy a tener todavía, como acá lo consideré maciza, va a ir aumentando mi carga, va a ser variable en función del radio, pero si yo trabajo en un punto fuera, necesariamente mi carga cerrada ya va a ser, si se dan cuenta, todo lo que hay ahí. Entonces ya debería ser una constante. Entonces hagámoslo. Voy a copiar este mismo análisis. Copiar. Ocurre lo mismo que vimos anteriormente. Entonces me quedaría, mi radio ya lo sabemos que va a ser, primero que nada, antes de empezar, este va a ser negativo, negativo, negativo. Segundo, mi radio ya sabemos cuánto va a ser. De esa esferita va a ser de B. Mi R, sin embargo, acá voy a cambiarlo, B. Esa dirección va a ser siempre Z menos D
y en módulo de z menos d al cubo. ¿Está bien? Entonces ahí ya tenemos nuestra dirección saliendo afuera. Muy importante, ¿verdad? Siempre va a tener esta dirección, podríamos decirlo también. Entonces ya tenemos E1 y E2. Y lo que podríamos decir, muy importante, es que si se dan cuenta, la zona 1, ¿qué ocurre? Primero que nada, Z va a ser mayor a A en mi zona 1 y Z menos D es mayor a B. Vamos a hacerlo acá. Zona 1. ¿Qué ocurre en cada zona? En cada zona. Yo sé que mi zona 1, en mi zona 1 dijimos, primero que nada afuera, entonces mi Z es mayor a A. Ojo, acá también puede ser negativo, ¿verdad? Por eso ponemos módulo. Y también mi Z menos D, que es la distancia, es mayor a B. En mi zona 2, podemos ver acá también, o acá establece mejor, primero que nada, mi Z menos D es mayor a mi radio. O sea, pasamos esa zona de el centro. Y también nuestra Z ya va a ser interior al radio A. Mientras que la zona 3, ¿qué ocurriría? En mi zona 3 yo voy a tener mi huequito que hablábamos, que sería interior a A, pero también mi distancia, ¿verdad?, es menor al radio interno B, ¿verdad? Porque hasta acá pues termina K es B menos B. Entonces pasa los otros casos y es interior en la zona 3. Cae máximo hasta B, ¿verdad? Acá. Bueno, entonces nosotros ya podemos efectuar nuestra suma. Me gustaría establecer como una función de la siguiente forma. Mi campo eléctrico 1 está definido para ρ igual a... o sea, ρ sobre 3 epsilon r va a ser para lo que r menor a r. Y ρ r cubo 3 epsilon 0 r cubo era para r mayor a r. Eso habíamos dicho. Y acá para este habíamos dicho que mi E2, siempre trabajando en el eje Z, va a ser menos ρ z menos d 3 epsilon sub 0 para z menos d menor o igual a b menos ρ b cubo sobre 3 epsilon sub 0 z menos d z menos d cubo. ¿Está bien? Entonces es importante siempre ver hacia dónde va a chequear nuestro campo y se apunta a la dirección. En este caso, particularmente acá, nuestra dirección correcta es hacia el centro de la esfera, porque es negativo, entrante. Una manera sencilla de seguir viendo es de hacer nuestra suma, ¿verdad? Yo voy a saber que puedo sumar por zonas. Vamos a llevar estos dos allá, a otro ejercicio. Dupliquemos para que sea más fácil. Voy a borrar esto. Entonces vamos a escribir mi
resultante va a ser primera zona para z mayor a A. Para z igual a A, o sea, mayor a mi radio, ocurre esto, ¿verdad? Uno sería rho a cubo sobre 3 epsilon sub 0. Y voy a tener el eje de mi z, ¿verdad? Z sobre z cubo. Le voy a restar lo de mi hueco, que va a ser, si me pongo a analizar, acá en el exterior cae para z menos d mayor a b, ¿verdad? Entonces ocurriría la situación 2. Vamos a escribir menos rho b cubo z menos d 3. Vamos a dividir en 2 para que quede lindo. 3 epsilon sub 0 z menos d cubo. Ok. Entonces ocurre que es z menos a y z menos d mayor a b. Ok. Ahora vemos la condición de mi zona 2, que era esto. Acá podemos inclusive R es A, básicamente, mi radio. Para que lo entiendan mejor, voy a cambiar. No les confunda. Entonces, ocurre otra vez esta situación, es menor a A, entonces podemos escribir eso. R pues es el eje Z, entonces va a ser rho 3 epsilon sub 0 Z menos, o sea, la dirección de ese Z. Yo voy a tener en mi zona 2 esto, que es el de acá. Entonces escribamos menos rho b cubo 3 epsilon sub 0 z menos d cubo. Esa dirección de z menos d. Entonces acá ocurre que z ya es menor a A porque es interior a la esferita grande, pero mi dirección al centro va a ser, si se dan cuenta, mayor a lo que ocurre o cubre mi esfera 2. Está bien. Y por último, ocurriría lo mismo acá, z menos menor a mi radio interno, entonces este va a ser igual la hueca menos la maciza, que ahí sí ocurre, si se dan cuenta, que es menor a lo que es B, entonces va a ocurrir esto de acá. No, esto es lo que ocurriría. Entonces me queda menos rho z menos d sobre 3 epsilon sub 0 z menos d es menor o igual a b. Ya tenemos todas nuestras zonas. Entonces, ahí está nuestro campo eléctrico resultante. Sí, nos puede dar valores sin problema y nos tocaría. También nos pedía verificar que va a ser el mismo, como si fuese que no hubiera este hueco. Y sí, si se dan cuenta, notaríamos que acá, por ejemplo, en la zona 2 se visualiza mejor que hubiese ocurrido lo mismo si no hay hueco. ¿Por qué ocurre eso verdaderamente? Se debe a las contribuciones de la esfera llena, y la esfera pequeña con carga negativa se compensa de modo tal que la zona de superposición es constante, ¿verdad? También si hacíamos con una hueca, ¿verdad?, distancia d, nos quedaría igual, pero no quiero entrar a colación tanto. Ya obtuvimos nuestra resultante y es muy lindo ejercicio para aplicar los conceptos de superposición.